El Barça no perdió únicamente a 4 titulares. Perdió parte de la identidad que dominó Europa durante años. Pero dentro del club nadie habla de reconstrucción. El verdadero plan es mucho más ambicioso: convertir el vacío que dejaron las leyendas en la oportunidad que cambiará para siempre el liderazgo del equipo. Y las primeras señales ya empezaron a aparecer. La pretemporada del Barcelona no arrancó con la presión de sustituir nombres históricos, sino con una idea mucho más profunda: cambiar la forma en que el equipo reparte sus responsabilidades. La salida de referentes como Alexia, Mapi, Ona y Salma obliga a modificar dinámicas que durante varias temporadas parecían inamovibles. Ese escenario representa uno de los mayores desafíos que ha enfrentado Pere Romeu desde que asumió el proyecto. Más que encontrar reemplazos individuales, el entrenador necesita construir un colectivo capaz de producir soluciones desde distintos perfiles. Esa diferencia puede definir el rumbo de toda la temporada. El mensaje transmitido al grupo durante los primeros días de trabajo apunta precisamente hacia esa dirección. La prioridad no es acelerar procesos, sino permitir que las futbolistas desarrollen una personalidad competitiva capaz de sostener al equipo cuando lleguen los partidos que realmente marcarán la temporada. Porque si el Barça logra repartir el protagonismo entre varias jugadoras, puede iniciar una nueva etapa incluso más difícil de descifrar para sus rivales. Sin embargo, existe una pregunta que todavía permanece abierta: ¿quiénes están realmente preparadas para asumir ese nuevo peso dentro del vestuario y también sobre el césped? Esa respuesta comienza a aparecer no próximo bloco. Entre todas las futbolistas que regresaron a la pretemporada, hay un grupo que entiende que este puede ser el año que cambie definitivamente su carrera. No parten como simples alternativas, sino como candidatas reales a ocupar espacios que hasta hace pocos meses parecían intocables dentro del once azulgrana. Aicha Cámara simboliza ese cambio. Su crecimiento dejó de ser una promesa para convertirse en una necesidad deportiva. La salida de Ona Batlle transforma el lateral derecho en un escenario donde deberá demostrar que puede sostener el nivel competitivo que exige el Barça durante toda una temporada. Una situación similar vive Kika Nazaret. El talento nunca fue la incógnita, la continuidad sí. Después de convivir con las lesiones, la internacional portuguesa encuentra por primera vez un contexto donde el protagonismo dependerá mucho más de su rendimiento que de las circunstancias que la frenaron en los últimos años. Pero el relevo generacional del Barcelona no termina ahí. Dentro del club existe la convicción de que el verdadero salto competitivo puede venir de una generación todavía más joven, una que ya empezó a dejar señales importantes y que ahora afrontará el examen más exigente de su carrera. Ese é o foco do próximo bloco. Si en temporadas anteriores el crecimiento de las jóvenes podía producirse sin demasiada presión, ese escenario desapareció. Ahora, cada minuto en el campo tendrá un peso diferente, porque el Barça necesita comprobar que su apuesta por la cantera y el desarrollo interno puede sostener un proyecto que sigue obligado a competir por todos los títulos. Sydney Skertenleib representa perfectamente esa transición. Su calidad ya quedó demostrada en la liga, pero el siguiente paso consiste en trasladar ese rendimiento a las noches decisivas, cuando la exigencia europea obliga a tomar decisiones bajo máxima presión. Ahí es donde nacen las futbolistas que cambian el destino de un equipo. Carla Julia también afronta una temporada determinante. Después de acelerar su llegada al primer equipo, dejó claro que posee recursos para competir al máximo nivel. Sin embargo, consolidarse en una plantilla como la del Barça exige algo más que buenos partidos: requiere regularidad, personalidad y capacidad para responder cuando la responsabilidad aumenta. Y mientras estas jóvenes buscan confirmar todo lo que prometen, hay dos futbolistas que ya demostraron que pueden soportar ese nivel de exigencia. Lo que viene ahora no es una oportunidad para crecer, sino una prueba para convertirse en líderes deportivas del nuevo Barcelona. Ese será el siguiente paso de esta historia. Si hay dos nombres que llegan con ventaja en esta transición, son Clara Serrajordi y Vicky López. La temporada pasada dejó claro que ambas dejaron de ser apuestas de futuro para convertirse en recursos fiables cuando el equipo más las necesitó. Ahora, el desafío es sostener ese nivel durante todo el curso. Clara aprovechó cada oportunidad con una madurez poco habitual para su edad. La confianza ganada en los momentos de máxima exigencia demuestra que su crecimiento ya no depende únicamente del talento, sino de su capacidad para asumir responsabilidades en un centro del campo que perdió una de sus grandes referencias. Vicky, por su parte, representa otro tipo de evolución. Su protagonismo fue aumentando de forma progresiva, sin atajos ni concesiones.
Esa experiencia acumulada puede convertirla en una pieza decisiva en una plantilla que necesitará futbolistas capaces de desequilibrar partidos sin depender constantemente de las figuras más veteranas. Pero existe un aspecto que ninguna táctica puede resolver por sí sola. Las salidas del último mercado no dejaron únicamente huecos sobre el césped, también cambiaron el equilibrio emocional del vestuario. Y esa puede ser la prueba más difícil que afrontará el Barça esta temporada. Reemplazar goles, asistencias o minutos es una tarea compleja, pero sustituir liderazgo es mucho más difícil. La marcha de referentes que marcaron una era obliga al Barça a construir una nueva jerarquía dentro del vestuario, donde la influencia ya no dependerá de una sola voz, sino de un grupo capaz de asumir responsabilidades compartidas. Ese cambio puede convertirse en una ventaja si el equipo responde como espera Pere Romeu. Cuando el liderazgo se distribuye entre varias futbolistas, el colectivo gana flexibilidad, aparecen nuevas referentes en diferentes momentos del partido y la dependencia de una única figura disminuye considerablemente. Sin embargo, esa transformación también exige tiempo. Habrá errores, momentos de incertidumbre y partidos en los que la ausencia de las antiguas líderes se hará evidente. La diferencia estará en la capacidad del grupo para convertir esas dificultades en una oportunidad de crecimiento, sin renunciar a la identidad competitiva que caracteriza al club. Y precisamente ahí nace la gran incógnita de esta temporada. El nuevo Barça no será juzgado por parecerse al anterior, sino por demostrar que puede abrir un ciclo completamente distinto. La respuesta definitiva empezará a llegar cuando el balón vuelva a rodar, y ese será el verdadero cierre de esta historia. El mayor error sería analizar esta temporada únicamente desde las ausencias. El verdadero desafío del Barcelona consiste en demostrar que su modelo sigue siendo capaz de producir talento, reinventar liderazgos y mantenerse en la élite sin depender de una generación concreta. Esa ha sido siempre una de las mayores fortalezas del club. Pere Romeu parece haber entendido que el éxito no llegará buscando una nueva Alexia, una nueva Mapi o una nueva Salma. La apuesta pasa por construir un equipo donde varias futbolistas den un paso al frente al mismo tiempo, repartiendo el peso competitivo y haciendo al Barça más imprevisible para sus rivales. Si esa evolución se confirma, el relevo generacional dejará de verse como una etapa de transición para convertirse en el comienzo de un nuevo ciclo ganador. Pero si las jóvenes no consiguen consolidarse y el liderazgo tarda en aparecer, el equipo podría afrontar una temporada mucho más exigente de lo que indican los nombres de su plantilla. Lo cierto es que el primer gran examen ya empezó, aunque todavía no se haya disputado un solo partido oficial. Porque el futuro del Barça no dependerá de quienes se fueron, sino de quienes decidan escribir el próximo capítulo de su historia. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué jugadora crees que será la gran protagonista de esta nueva era azulgrana? Déjalo en los comentarios, y si disfrutas de análisis originales sobre el fútbol femenino, suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos.